spark in the dark, it begins to ignite. A pulse in the air, like the march of the night. Bienvenidas, queridas Manolitas, a este vuestro telediario feminista para señoras rebeldes. Hoy no hay noticias porque no me ha dado tiempo a recopilarlas, os las prometo para mañana, pero sí os voy a compartir la reflexión que tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido con Sandra, esta niña de 14 años que se ha suicidado porque en el centro escolar le hacían bullying, y hemos tenido una charla con Ainhoa Cuadrado, que es experta en igualdad, con la que hemos charlado un poquito sobre socialización de género y todas estas cositas que son importantes a la hora de educar y reeducar a nuestras criaturas en la no violencia. Si Amelia Tiga nos dice tenemos que erotizar la ternura, yo digo que tenemos que recuperar la ternura. La ternura ha sido algo que ha formado parte de nuestra forma de socializar, de vincular, etc. Hoy en día tenemos vínculos mucho más sintéticos, mucho más digitales y de mentira, y es cierto que la ternura debería ocupar mucho más espacio en nuestras vidas, porque nos estamos deshumanizando, estamos convirtiéndonos en personas mucho más desconectadas empáticamente del otro o de la otra persona. Por lo tanto, hoy dejo las noticias para mañana, que haré repasito de titulares, y os dejo con esta charla que hemos tenido Ainhoa Cuadrado y yo sobre bullying, sobre coles, sobre si hacen lo suficiente en los centros, cuál es el papel que hacemos las familias, etc. Muchas gracias por ver el telediario feminista. Ya sabes, campanita, like, suscribe, haz todo lo que puedas para hacer que nuestro contenido llegue más lejos, porque sin ti no somos nadie. Salud, sororidad y que el feminismo os acompañe. Hoy no estoy sola, hoy voy a hacer esta reflexión con Ainhoa Cuadrado, que se presenta a sí misma como feminista y activista por necesidad. ¿Vale? Ella empieza a militar en el movimiento feminista de su pueblo a los 13 años y a los 16 se inicia en el movimiento feminista de Vizcaya. ¿Vale? Estudia trabajo social en Donosti y tiene un máster en intervención en violencia de género y un posgrado en igualdad y planes estratégicos. Ha viajado a Latinoamérica, estuvo 5 años trabajando en proyectos de cooperación internacional en comunidades rurales de Ecuador y Nicaragua. Y allí trabajó en proyectos de derechos sexuales y reproductivos, protección de menores, prevención de violencia de género, lucha contra la trata y el tráfico de personas. Casi nada. Así que ahora mismo vive en Burgos y va a ser nuestra consultora sobre varios temas relacionados con la violencia de género, la igualdad y la vida de las mujeres en el medio rural. Así que bienvenida, Ainhoa, a Manolitas y al telediario feminista. Hoy la tenemos aquí porque vamos a hablar del caso de Sandra, que nos ha explotado a todos y todas este caso de bullying, y vamos a hacer un análisis del bullying y de los mecanismos del bullying, de esta pedagogía de la crueldad en la que estamos inmersos, con un mundo cada vez más violento. Y vamos a ir desgranando un poco qué cosas actúan dentro de este mundo, del mundo de nuestros niños, niñas y adolescentes, que les lleva a quitarse la vida por ser acosados en los centros escolares o en redes sociales.
Pues cuéntame un poquito, como consultora y como analista de esta situación, desde tu punto de vista, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de educar a las criaturas? Bueno, primero de todo, mis condolencias para la familia, como madre, como mujer, como ser humano. Eso para empezar. Para empezar, ¿no? por supuesto. Que es importantísimo esta parte. Yo creo que en relación al bullying es importante que tengamos en cuenta que pese a que las diferentes situaciones se den en diferentes escenarios, con diferentes tipologías, al final todo atraviesa un denominador común, ¿no? De socialización muchas veces, ¿no? Y creo que es importante también que cambiemos el prisma de análisis, ¿no? No tanto en qué es lo que ha pasado, sino en el por qué ha pasado, ¿no? No podemos ver el bullying como un problema individual, como un conflicto entre el alumnado, sino que va mucho más allá, ¿no? Al final, si analizamos un poco los diferentes perfiles o las diferentes tipologías de las víctimas, bueno, pues vemos que de alguna manera no se ajustan a la expectativa que puede haber de lo que es ser chicas, de lo que es ser chicos, de lo que es ser buenas chicas o ser malos chicos. Es decir, al final yo creo que se instrumentaliza como un mecanismo de control social, ¿no? Y que representa también una herramienta de disciplina para quienes no cumplen la norma. Y ahora el análisis está en cuál es esa norma, ¿no? Y de dónde nos parte esa norma. En quién encaja y en quién no encaja, en quién merece reconocimiento y en quién no merece reconocimiento, en quién es sujeto y en quién es objeto. Y yo creo que al final aquí está uno de los ejes importantes que tienen o que medimos un poco estos parámetros, que es quien no cumple las normas que se estipulan, la heteronormatividad de género fundamentalmente, quien no es lo que se espera quien no cumple esa performance de género, ¿verdad?, es expulsado del ámbito público y pasa a ser un objeto de crueldad, un objeto de burla. Pero para que esto funcione también se tienen que unir muchos más mecanismos, ¿no? Y es que la crueldad, la humillación, el bullying en sí, la violencia, necesita público, ¿no? Sí, por supuesto. Y en ese público es donde se encuentra la validación, donde se legitima, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? También un poco el propio silencio a veces y la propia inactividad también es una forma de violencia más, ¿no? Por parte de los compañeros y compañeras, por parte de los centros educativos, por parte de las AMPAs, por parte de las propias familias. Quiero decir que aquí se genera también un engranaje que es importante, ¿no? Estamos hablando de socialización de género pura y dura, o sea, cómo enseñamos a niños y niñas los roles de género y cómo influyen en esa aceptación social de las criaturas. Claro, y al final luego la persona, ¿no?, en estas situaciones pasa de ser un ente de ciudadano, de ciudadana, pasa de ser un ente político, ¿no?, para ser un objeto de burla, ¿no?, un objeto para la validación y la aprobación del resto, ¿no? Entonces, bueno, aquí se genera también toda una serie de artimañas y un ritual colectivo, pues que es bastante heavy, ¿no? Y es el propio grupo al final, ¿no?, el que nos valida todas estas situaciones, ¿no? Porque si no tenemos espectáculo, esto va un poco también al hilo del otro día en el podcast que tenías tú, ¿no?, con cómo se despoja a las víctimas de sus situaciones vividas, de la parte personal, de esa subjetividad, y pasa a ser un mero espectáculo o un mero eje de atracción y de risa, ¿no? Esto va, bueno, pues yo creo que es heavy, o sea, a mí me parece... Porque yo creo que... Perdona, ¿qué papel juega ahí la empatía? Porque, claro, estamos hablando, cuando formamos en los coles y les hablamos de
y sobre todo a padres, madres, familias, les hablamos sobre cómo, por ejemplo, con la educación afectivo-sexual, cómo la pornografía les llega a los 8 o 9 años en un momento en el que se empieza a construir tanto el deseo como la empatía, y cómo es un momento clave, y por eso les llega en ese momento, para construir seres no empáticos con el dolor ajeno, ¿no? Los mecanismos del bullying, del acoso, son exactamente los mismos. Quiero decir, tenemos menores que todavía no han empezado a la plasticidad, ¿no?, de su cerebro, no ha empezado a formar su empatía y demás, y ya están agrediendo. Sí, ya lo que pasa es que al final aquí ya no solamente son las aulas lo que son un espacio de socialización, ¿no?, donde se dan los aprendizajes, sino que tenemos todo un territorio institucional, y hablo de institucional cuando también en la parte familiar, hablo de institución también como sociedad, pero luego también tenemos otros mecanismos como son las redes sociales, plataformas digitales, que cada vez merman mucho más, porque los ámbitos de socialización de nuestra infancia, desgraciadamente, cada vez más son juegos, son mundos virtuales, sin ningún tipo de filtro más allá que los controles parentales que se puedan hacer, o el no tienes teléfono o el no tienes, pero que no tienen, o sea, que al final son prácticas que tienen poco impacto, ¿no? Porque lo que no encuentras aquí lo encuentras allí, ¿no? A lo que voy con esto, porque es cierto que al final el bullying siempre ha estado, no podemos echar la culpa solamente a la parte de las plataformas digitales ni los entornos digitales, pero sí que es verdad que esta normalización constante de la violencia, de la competencia, de unos referentes de masculinidad y feminidad muy concretos, generan una expectativa, en la mayor parte de los casos, inalcanzable, que también genera jóvenes y infancia muy frustrada en ese sentido, ¿no? Y con muchas rabias. Y además, ante esto nos encontramos con unas madres y con unos padres que tampoco tenemos herramientas para lidiar con toda esta situación, porque es un entorno de socialización también nuevo en el que también estamos inmersas. Quiero decir con esto, el bullying efectivamente siempre ha existido. De hecho, esta construcción también y estos mecanismos de control se han dado desde siempre. ¿Qué pasa? Que quizás en aquel momento no se llamaba bullying. Era los malotes o las malotas de clase que estaban atacando a... sí. Desde el 2004 se empezó a visibilizar esto también con el caso del compañero vasco, que bueno, pues que se empezaron a implementar otra serie de medidas, de procedimientos, de recursos y herramientas, ¿no?, en el institucional, aunque siempre se ha dado. Pero es que ahora es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tampoco hay un espacio de seguridad para nuestras criaturas. Ese es el problema que yo veo, quizás, ¿no? Que claro, no hay un sitio seguro al que acudir. No. Todo lo contrario, porque, o sea, a través de redes, antes tú cerrabas la puerta de tu casa, cerrabas la puerta de tu hogar y estabas ahí en un espacio, en entorno seguro. En entorno seguro, ¿no? Pero es que ahora, o sea, todo esto se te cuela por todas partes. La difusión es inmediata, es isofacta, y luego esa desvinculación con la realidad que tenemos, ¿no? Hablaba Rita Segato, muy bien apuntabas, del tema de la pedagogía de la crueldad, en el que esa normalización constante de la violencia la normalizamos tanto que nos desvinculamos de la empatía, y todo es una broma. Ayer veía un reel de estos que te ponen los pelos de punta, mira, y ahora también, de dos jóvenes que estaban disfrazados de una mujer violada, ¿no? No sé si lo has visto. Ay, sí. Y yo lo compartía con mis hijos. Yo tengo dos hijos, dos chicos, un chico de 10 y un chico de 15, ¿no? Y entonces es que todo es una broma. Es que todo es humor, es que todo es... O sea, entonces estamos en un punto de despojo de la empatía, de alejarnos, estamos viendo también con el tema de Palestina, cómo puede haber gente sana,
que Sí, esté mentalmente sano, sí. que esté diciendo que es que la población civil que ha ido en la flotilla es que se han metido porque han querido, es que el genocidio, es que bueno, estamos exagerando, es que aquí también pasan cosas. Bueno, o sea, ¿de qué es lo que estamos hablando, no? O sea, nos estamos totalmente alejando. Todo es un juego. Aquí parece que todo es un juego porque nada nos impregna de cerca, ¿no? Nada tiene consecuencias desde la cercanía, lo vemos desde una pantalla, ¿no? Y en muchos casos ese no tocarnos desde lo emocional, desde el vínculo táctil, yo creo que también influye mucho, ¿no? A mí me da mucha pena, yo a veces voy por el pueblo y veo a cuadrillas de la chavalería que están en grupo y están hablando con el móvil. Y están juntos. Y están hablando con la persona que tiene al lado y dices, ay, o sea, ¿esto qué es? ¿Qué locura es esta, no? Sí. ¿En qué punto estamos llegando? Entonces, bueno, yo creo que desde ahí la empatía es importante reforzarla, ¿no? Trabajar mucho, o sea, y ahí yo sí creo que desde las propias familias y desde el propio sistema educativo, pues a lo mejor reforzar más la educación en valores, ¿no? Es importante, ¿no? Te iba a preguntar por el sistema educativo, ¿no? Porque es verdad que no es explícitamente el lugar donde ocurren todos los abusos, obviamente, pero sí que una gran parte suceden por compañeros y compañeras de clase, como ha sucedido en el caso de Sandra, que eran compañeras de clase las que la estaban presionando, acosando, etc. Entonces, claro, lo que nos encontramos en los centros escolares es que el otro día había Mami de 3, la influencer, planteaba que le habían comentado que en los casos de bullying en los centros escolares muchas veces no se activan los protocolos porque se les penaliza. Sí, por subvenciones, sí, comentaban. Si esto es así, yo no lo sé y voy a buscar información sobre ello, pero si esto es así, si realmente un centro público es penalizado por activar un protocolo de violencia, de agresión sexual o de bullying, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos premiando el no denunciar. O sea, exactamente, cuando el proceso debería de ser el inverso, ¿no? Claro, o sea, tú denuncias un caso detectado en tu centro y deberías ser premiado como centro porque estás trabajando en pos de... Claro. Entonces, a mí me puso los pelos de punta, pero me consta y sé, porque he vivido algún caso cercano, que no sé, que efectivamente hay en centros donde no se activan los protocolos y ya en los centros concertados todavía más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque claro, yo doy formaciones en centros escolares sobre bullying, sobre violencia y sobre educación afectivo-sexual, y lo que tenemos detrás siempre es la misma cosa, la socialización de género y el papel en el que nos ponen a las mujeres como debemos ser, sumisas, bellas, tal cual, y donde ponemos a los hombres, a los niños. Y ahí tenemos, que es cierto que el bullying en el caso de Sandra han sido niñas, pero reproduciendo expectativa, exactamente. Claro, reproduciendo roles absolutamente sexistas. Entonces, ¿qué podemos hacer con los centros escolares? O sea, ¿qué tendría que ocurrir en los centros escolares? Porque hablas con el profesorado y te dicen, es que los protocolos están, es que está todo. Se supone que la LOMLOE es coeducativa, pero luego la coeducación no está en los centros. Es que esto es un poco como todo, quiero decir. Al final, a nivel institucional, bueno, pues sabemos también en qué ámbitos nos estábamos moviendo en general, ¿no? Entonces, esto es un poco como la legislación, ¿no? O sea, al final, ¿quién aplica?
porque tú puedes tener un marco legislativo, un marco normativo X, pero luego viene también la interpretación de, si yo me encuentro con un centro en el que la directiva del centro piensa, bueno, que es que son cosas de chavales y chavalas, que es un problema individual, bueno, ya lo arreglaremos, o bueno, como en este caso, les separamos de clase y nos evitamos el conflicto. Quiero decir, cuando no hay formación, cuando no hay sensibilización real, cuando lo único que quiero es atajar la problemática o cubrir expediente más o menos sin que esto trascienda, porque un gran miedo es que las cosas trasciendan, ¿no? Que se le dé difusión. Cuando al final no nos damos cuenta que actuamos desde la más absoluta irresponsabilidad, ¿no? Y que desprotegemos. Pero yo también conozco casos, a mí no me consta, lo que comentaba Mami de 3, es verdad que no tengo constancia oficial de que se haya dado ninguna situación de esas, entonces no me puedo aventurar a decir algo así. Sí que conozco experiencias de centros educativos en los que se ha dado una situación de bullying y no han implementado el protocolo, lo conozco. Han utilizado otras estrategias, otras herramientas, a veces han funcionado y otras veces no. ¿Es una actuación responsable? Desde mi punto de vista, no. Claro. Porque al final, y luego también, no solamente tienen que quedar las cosas, yo creo, en el alumnado, ¿no? O sea, al final, cuando hablamos de comunidad educativa, también hablamos de las familias. O sea, no solamente... Yo creo que las AMPAs aquí también juegan un papel importante, ¿no? Súper importante. Y las propias familias, ¿no? A veces los centros educativos hacen formaciones, hacen bueno, pues diferentes acciones de temas de bullying y luego te encuentras con que a lo mejor padres y madres ni siquiera asistimos. Este es un melonazo que hay que abrir, ¿no? Porque es verdad que yo, como formadora también, pues eso, le planteas a las AMPAs o AFAS de muchos lugares talleres de sensibilización y de tal, y piensan que no necesitan nada. Sí, bueno, pero esto se te da a nivel de género y a nivel de igualdad y cuestión feminista, se te da en casi todos los ámbitos. En todas las, sí, pero por ejemplo, a partir del tema de la pornografía y la violencia sexual, que en los últimos 2 años ha habido como un despertar y es de, ¿pero dónde estabais todos estos años de digitalización masiva? ¿Dónde estabais? Viendo porno, seguramente muchos. O sea, que lo que quiero decir es, los datos nos escandalizan, pero a la hora de implementar medidas que puedan ayudar a proteger, incluso hay padres que se niegan a hacer talleres al alumnado. Claro, porque si tú vas a hacer un taller en el que vas a hablar de socialización de género y cómo esto les influye y les hace ser más violentos o violentas en grupo contra un individuo, contra otro compañero o compañera, y las familias piensan que no necesitan ese tipo de talleres, o que, por ejemplo, en el caso de los de educación afectivo-sexual, ¿cuántas veces te dicen, no, es que mi hijo no necesita un taller es muy pequeño? Vale, pues tu hijo ya ha visto porno, por muy pequeño que sea. Entonces, cuando quieras darle el taller, el problema no es que sea pequeño, el problema es que como se han adelantado tanto los tiempos, pues si tú esperas a dárselo con 16 años, has llegado tan tarde que a lo mejor tienes otro tipo de problema, ¿no? Pues y todo el rato estamos hablando de lo mismo, porque al final la base es la socialización de género. Claro, es que yo muchas veces yo me enervo, ¿no? O sea, al final me da como hasta urticaria, ¿no? Porque digo, si es que es tan claro, o sea, es tan evidente de qué manera, o sea, esta intencionalidad negacionista de demonizarnos, de tal, cuando al final yo creo que trabajar en las estructuras de poder y desde un prisma feminista nos da una visión analítica de prácticamente todas las situaciones de violencia que nos podemos encontrar, ¿no? O sea, entonces, ese negacionismo que viene muchas veces por parte de los centros, por parte de las propias familias, incluso a veces también por parte del alumnado,
Sí, bueno. Es una irresponsabilidad terrible, ¿no? Y luego, al final también, ya no solamente es se implementan o no se implementan protocolos, porque el debate yo creo que también lo tenemos que subir un poco más allá, ¿no? ¿Hay seguimiento realmente de cuando se implementan estos protocolos? El profesorado, por ejemplo, porque claro, tú para ser profesor o profesora de un instituto, tú tienes que ser licenciado o licenciada en filosofía, en matemáticas, en geografía e historia, en lo que sea. Pero si tú te vas a dedicar a la enseñanza, no hay que trabajar más. Claro, tienes que saber gestionar este tipo de cosas, porque las vas a tener en el aula. Claro, porque es que en las universidades no nos enseñan a trabajar en pensamiento crítico. En una oposición, a ti no te mandan a analizar una situación social X, y es tan importante. O sea, yo creo que al final las personas que nos dedicamos al ámbito social, o sea, hay una responsabilidad tan grande, ¿no? en esa parte, que de qué manera, porque yo puedo saber muchísimo bueno, pues de la Constitución, del no sé qué, de la legislación, de no sé qué. Me la sé súper bien, pero claro, es que luego los jueces también se la saben, y mira qué sentencias tenemos luego. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es importante también hacer un poco de seguimiento, ¿no? Y aquí los observatorios que observen, porque tenemos herramientas que yo no sé hasta qué punto están siendo eficaces. Después tienen impacto, y realmente, porque para mí tienen mucho valor, ¿no? Pero a veces no entiendo cómo luego el observatorio, por ejemplo, de medios, o el observatorio, ¿qué pasa con todo esto, ¿no? ¿Qué observas? Porque yo lo observo y no me dedico exclusivamente a eso, ¿no? Y yo y bueno, y todo el mundo lo observa, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante, ¿no? Que los recursos que realmente existen, que las herramientas que realmente existen, pues se les ponga el peso que realmente tienen a nivel de presupuesto, ya no solo económico, sino también recurso humano. Y que se actúe con responsabilidad desde ahí, ¿no? Y cuando por ejemplo, en algún centro escolar se proponen talleres y las familias vetan esos talleres por temas ideológicos, claro, ahí tenemos un gran problema, porque además o sea, hay una cosa que hay que tener clara, y es que si ha habido un movimiento social que ha estudiado la violencia, es el feminismo. Sí, así es. Es que no hay otro movimiento social que haya estudiado tanto la violencia como el feminismo. Básicamente porque somos las víctimas primarias de esa violencia, ¿no? Pero claro, sin embargo, o sea, estamos denostadísimas, y cada vez más, ¿no? Por este auge antifeminista, la manosfera y todas estas historias, o sea, el interés por quitarle al feminismo espacios de poder, espacios donde actuar a nivel social, está perjudicando a toda la sociedad en estos temas. Entonces, claro, cuando tú eres feminista y o sea, tú lo ves clarísimo, porque tú es que estás estudiando precisamente por qué suceden todas estas cosas. Cuando intentas explicarlo, claro, te dicen, no hables de feminismo, no pongas feminismo en tus dosieres, no pongas tal, y dices, vale, pero ¿cómo explico yo de dónde sale todo el marco teórico que soporta el trabajo que pretendo hacer, si es el feminismo? O sea, ¿por qué tenemos que hablar de eufemismos para evitar la palabra feminismo? O sea, todavía estamos. Yo también me encuentro en esa situación muchas veces, ¿eh? Me lo sé de memoria. O sea, vas a presentar cualquier trabajo y tienes que estar midiendo lo que dices y cómo lo dices, aunque tu base teórica ha salido de donde ha salido, de las teóricas feministas que han estudiado todos estos procesos de violencia. Y parece mentira que en el siglo XXI sigamos teniendo que validar nuestro discurso. Es decir, yo muchas veces en talleres, yo también suelo dar talleres y tal, suelo comentar algo porque me parece muy relevante, ¿no? Y es que me parece, o sea,
es alucinante que en el siglo en el que estamos todo el mundo sabemos lo que es un spoiler, un emoticono, un no sé qué, y no sabemos lo que es feminismo, ¿no? O sea, todavía tenemos que entrar a los talleres definiendo lo que es el feminismo y casi como excusándote, ¿no? O sea, de no es eso que tú dices, mira, te voy a decir lo que es, ¿no? Entonces es como, es muy cansino, ¿no? Y aquí hay una intencionalidad clarísima, ¿no? Porque al final todo lo que quiere que se sepa se sabe. Sí, sí, es así, tal cual. Y ese uso del eufemismo, yo creo que también desde muchos centros, desde muchas instituciones, ayuntamientos, políticos, políticas, quiero decir que esto es todo el engranaje, porque vamos, yo he ido a dar talleres con un título en el taller y me han dicho, es que esto igual me da miedo que genere un poco de rechazo, que vamos a descafeinarlo un poquito. Sí, sí, total. Bueno, claro, yo además trabajo en medio rural, ¿no? Entonces, pues imagínate también, muchísimo más complicado, ya no solamente con las instituciones, sino con los propios procesos también de participación ciudadana y con las propias mujeres incluso, ¿no? Que encontramos aquí todo este alienaje también, que muchas veces pues cuesta mucho desarticular, ¿no? Porque se siente como un ataque. Ya. Entonces, bueno, pues se complica mucho más todo esto, ¿no? Y es difícil, yo creo también, y es duro, pero yo creo que al final para algo bueno tienen que servir las redes y los medios de difusión. Yo creo que cada vez también hay más personas formadas, más mujeres formadas en feminismo con una muy buena estrategia de difusión. Aunque bueno, luego ya lo de los algoritmos y estas cosas es otra vaina, ¿no? Esa es otra movida gorda, porque los algoritmos hay que también estar ahí, como feministas y hacer hueco, porque la IA viene muy fuerte y viene con unos sesgos de género importantes y hay que ponerlo en su sitio y hay que hacer una IA feminista, porque si no, o sea, ya si tenemos poco espacio, ¿no?, de difusión y tal, y prácticamente ahora todas las divulgadoras feministas hacen su propio contenido, se lo guisan, se lo comen, porque no hay espacios, precisamente por este retroceso que está habiendo un poco, con la conquista de espacios de poder nuevamente, como Trump o otros países, ¿no?, que están ahí con la extrema derecha y tal, retrocediendo en derechos. Bueno, aquí estamos otra vez hablando del aborto. A mí esto ya me peta la cabeza. Pero por favor, o sea, ¿de qué vamos? Esto estaba ya. ¿Otra vez nos vamos a ir para atrás? No puede ser. En el caso del bullying, es verdad que yo, como te decía, yo he vivido un caso de una agresión en la que no solo no se activó el protocolo, sino que además se medió. Y no se debe mediar. Y se medió el profesorado. Un profesorado no preparado, que no tiene ni idea de agresiones y de cómo gestionarlas, pero precisamente por eso, porque no se activó el protocolo. Y hubo familias que pedimos el protocolo y nunca se nos enseñó. Preguntamos si había un protocolo claro de actuación frente al acoso y frente a las agresiones. Y no se puso en marcha. Entonces, nunca se nos enseñó y no tal, ¿vale? Yo ya no estoy en ese centro, pero es cierto que eso ha pasado. Entonces, claro, dices, tienen que morir, tienen que suicidarse chavales y chavalas para que pongamos el grito en el cielo, pero luego no pasa nada, porque seguimos igual. Sí, se genera una alerta puntual. Sí. Y es verdad que luego al final no hay cambios reales donde tiene que haber. Claro. ¿No? Porque al final, yo a veces me pregunto, porque los centros tienen sus protocolos, ¿no? Pero
Yo no sé hasta qué punto el profesorado también conoce esos protocolos, porque quien tiene, diríamos, la intervención directa con el alumnado, o sea, del mismo modo que tú ves quién copia en el examen, quién habla con el compañero, con la compañera, Sí. quién, tú observas perfectamente quién, cuando una persona se levanta, la gente se ríe, quién está solo, está sola. O sea, esa intervención no la tiene la persona que está sentada en un sillón en Madrid o en Valladolid o en Burgos, ¿no? O sea, quien lo tiene es el contacto directo. Entonces, no solamente tiene que quedar los protocolos en un cajón con esta documentación de despacho, sino que yo creo que hay que socializarla también entre el profesorado para que detecte, ¿no? Porque es lo que hablábamos, es que el profesorado no tiene formación. No tiene Claro. formación en género. Entonces, cuando tú no tienes formación, no tienes habilidades de detección tampoco. Claro. No se te activan alertas, no se te activan alarmas. Inclusive, ayer veía también un caso, y conozco también un caso, en el que el profesorado, en concreto un profesor, entraba dentro de este engranaje de burla de un alumno, ¿no? Entonces, claro, imagínate la validación y la legitimidad que da eso Le da, sí. a un discurso de humillación, crueldad y violencia, ¿no? Cuando el profesor es el primero que se está riendo, ¿no? Es que, o sea, eso ya me parece para expedientar a ese profesor y sacarlo de las aulas. O sea, perdona, tú no estás preparado para trabajar. Ni para trabajar ni para vivir en sociedad, o sea, ya directamente, ¿no? Cuando como adulto además tienes esa capacidad de poder que te da tu rol y estás riéndote y estás humillando a un menor, ¿no? Entrando dentro de una dinámica de poder así, ¿no? O sea, todavía es muchísimo más grave, ¿no? Por eso digo que al final el que tú seas licenciado o licenciada en filosofía, en matemáticas o en geografía no te legitima absolutamente a nada, solo a que sabes de matemáticas, de filosofía y de geografía. Y tampoco te humaniza. Exactamente. Porque al final estamos hablando de una sociedad más humana, no algo tan simple como eso, ¿eh? Algo tan simple como eso. Tenías algunos datos, ¿verdad?, preparados. Sí, bueno, había extraído algunos datos. Bueno, yo estos datos los he sacado de la Fundación ANAR, del informe, del séptimo informe de la opinión de estudiantes, en el que, bueno, pues hablan un poco sobre los porcentajes de bullying en el Estado, ¿no? Y nos hablan de un 12,3% del alumnado, aproximadamente estamos hablando de 1 de cada 8 estudiantes, afirma que él o alguno de sus compañeras y compañeras ha sufrido bullying, ¿no? No sé si coinciden con los datos que tú tienes, y que este porcentaje se ha aumentado en un 9,4%, o sea, es una barbaridad con todo lo que se supone que estamos progresando en prevención, con todas las nuevas políticas, el que se haya producido un incremento así, ¿no? El 6% de los estudiantes conoce casos de acoso escolar presencial en el aula. A mí, francamente, me parece un porcentaje muy bajo. Sí. El conocimiento de casos, ¿no? Y luego, claro, hablamos también ya de un aumento importante en casos de abuso que ya no son tanto en el aula, en el espacio físico, sino a través de redes, ¿no? De ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Hablamos de que las principales plataformas donde se distribuye acoso, donde se dan situaciones de acoso, es en WhatsApp con un 66%, Instagram un 50% y TikTok un 49%, ¿no? Y hablamos de un 14% de incremento, ¿no? Entonces, bueno. Este es otro melón, el de las plataformas que no hacen absolutamente nada por eliminar contenido inapropiado. No solo no hacen nada, sino que el otro día estaba escuchando un podcast de John Hernández, experto en inteligencia artificial. Ay, no me acuerdo con quién hablaba, pero lo buscaré y lo pondré en el telediario. Estaban hablando de que se pueden hacer algoritmos de inteligencia artificial que filtre todo ese contenido. ¿Por qué no se hace? ¿Qué hay detrás de las plataformas?
¿Y por qué se difunde contenido inapropiado? Pues porque viraliza mucho más, porque retiene mucho más la atención, y ese es el negocio de las redes sociales. La mediocridad es el negocio, la crueldad es el negocio. Al final, contra más llamativo sea, más absurdo sea, menos carga racional tenga, más se viraliza, ¿no? Al final estamos en un medio que lo que te premia es la mediocridad. Tenemos también ahora que ha salido el caso de Marta y Simón, los que hicieron el vídeo famoso de las hipotecas, no sé si ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues el caso de Simón, que se está exponiendo a destrozar su vida públicamente para poder tener ingresos, o sea, estamos llevando el bullying estamos capitalizando el bullying, pagando a un señor para que se destroce la vida. Recientemente el caso del francés que acabó muriendo por las prácticas, porque llevaba unos días pues sometido a todo tipo de vejaciones con señores en su casa que le pagaban para hacerle de todo. Claro, mi pregunta es, ¿todo vale? O sea, esa plataforma debería estar cerrada ya. O sea, ha pasado esto, ustedes no pueden hacer dinero con esto. Se ha muerto una persona, que sí, que esa persona se estaba lucrando y tal, pero esa persona no estaba bien. Vamos a ver, hay que proteger. Si el suicidio es ilegal, quiero decir, si te pueden perseguir por el suicidio, por el intento de suicidio, y no es legal, o sea, no es legal, quiero decir, el Estado te tiene que proteger de suicidarte, ¿no? Pues el Estado no puede permitir que tú te expongas públicamente y porque ganas dinero acabes muerto por esa exposición. No sé si me explico, claro. Sí, totalmente. Ahí entramos también en OnlyFans y demás. Pero es un poco dentro de lo que hablamos, ¿no? De esta pedagogía de la crueldad. Pues venga, ahora, o sea, no solo lo hemos convertido en espectáculo en las redes sociales porque se comparte todo tipo de contenido violento para reírnos, para jajaja, tal, sino que ahora además pagamos a personas para que sufran delante de nosotros, para infligirles un sufrimiento. Pero también, o sea, si analizamos un poco esto, al final también nos atraviesa esa parte de violencia económica, ¿no? Claro. El todo vale por monetizar, el todo vale por conseguir dinero, porque ya no voy a hablar de likes, ¿no? Porque al final, aunque bueno, esté intrínseco también, sino que al final lo que me importa, a mí me da igual tener 1000 likes si no tengo un duro, ¿no? Lo que quiero es que esto me retribuya. Entonces se buscan todas las alternativas. ¿Qué pasa? Pues que esto tiene un efecto también captación. Si a esta persona que ha hecho esta barbaridad le ha funcionado, yo la voy a hacer un poco más y entonces me va a funcionar mucho mejor. Y entonces es lo que te comentaba antes, ¿no? Lo hemos visto también. Se banaliza tanto porque todo es un espectáculo. Claro. El hecho, yo creo que nos hemos perdido esa parte de humanizar. Como todo es en una pantalla, lo asociamos a que es un espectáculo de televisión, ¿sabes? Como que, bueno, esa gente no existe, esta gente, joder, y tenemos vidas ahí, hostia, que es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? En este punto. Yo no sé, hay veces que digo, mira, yo como Australia, tío, o sea, no hay redes para menores y ya no solamente esto que no es el caso, quiero decir que tampoco esa es la forma, sino es realmente regular el contenido que se puede ver. Lo que no es normal es que a una tía la cierren un canal porque se le ve dando el pecho a su criatura
¿vale? Pero luego tengamos carteles de camisetas mojadas promoviendo la prostitución y la objetualización de las mujeres, ¿no? Y el punto en el que una acción representa un acto de empoderamiento para las mujeres, eso se restringe y eso se castiga, ¿no? Pero ya cuando esto lo objetualizamos y las mujeres pasamos a ser un cuerpo, mercado, objeto de consumo, entonces eso sí que es viral, ¿no? Y eso sí que se me permite, ¿no? Entonces, yo creo que se debería de haber cerrado tantísimas, o sea... Sí, no, a ver... yo creo también como la pornografía, ¿no? ¿La sanción cuál es? La sanción es que yo te meto no sé cuántos millones de multa a una plataforma de pornografía, perfecto, la pago, porque es que en una hora y media yo he duplicado el importe de esa multa, ¿no? Sí, entonces, me lo puedo permitir, múltame lo que quieras. Claro, y luego hablamos también de una historia también de geopolítica, ¿no? Porque es que estas plataformas, ¿dónde están, no? ¿Dónde se instauran, no? Sí. Es un melonaco también, Selma, esto también tiene... Esa es otra. Tiene mandanga esto. Pues bueno, por ir cerrando un poco... ¿te has preparado así alguna conclusión? O sea, ¿qué sacamos de este tema? Porque, o sea, yo creo que no sé si el Estado, el Ministerio de Cultura, de Educación, no sé si las autonomías, no sé quién, pero hay que tomar cartas en el tema de los centros escolares, el bullying y la educación afectiva, la educación humanista, porque estamos creando o sea, nuestras criaturas tienen un panorama de vida muy fastidiado. Entonces, yo creo que estamos ante un momento en el que hay que hacer algo ya, o sea, no podemos seguir mirando lo que pasa y que siga habiendo suicidios en edades escolares de criaturas que no ven otra posibilidad de poder salir de un acoso así, ¿no? Sí, ¿no? Y luego todo lo que representa, ¿no? A nivel también de familia, a nivel de entorno, a nivel de culpabilizaciones también, ¿no? Claro, yo ahora pienso en esa familia. Sí. Esa familia está rota ya de por vida. Sí, totalmente. Y me imagino que estarán pensando si pudieron hacer más, culpabilizándose de por qué no la sacaron del centro, de millones de cosas que estarán ahora atormentando a esa familia cuando a lo mejor se podía haber evitado. Sí, la familia y el entorno al final también, ¿no? De la criatura, ¿no? Las amigas que al final no dejan también de ser niñas, complicadísimo, y niños, claro, ¿no? Complicadísimo gestionar también una situación de pérdida, también desde la culpabilidad en muchos momentos, ¿no? Yo escuchaba a una de las amigas hace un rato y decía, nosotras de verdad no sabíamos nada, no, si hubiéramos sabido algo, entonces también esta parte del silencio, ¿no? Claro. Un poco a modo de conclusión, yo más allá de irme a nivel institucional, a nivel de administración, Iván, yo creo que me parece al menos que a veces tiene más impacto apelar a la responsabilidad individual, ¿no? Para que esto tenga una repercusión en lo colectivo, porque mis decisiones van a afectar en mi entorno directo. Claro. Es decir, yo a lo mejor como padre, madre de una víctima de bullying, en este caso, voy al centro, voy a exigir, pero si yo voy sola, a lo mejor el centro, bueno, pues me pone 3 tiritas a la situación, con un cambio de clase, parece aparentemente 4 movimientos, no actúo con responsabilidad. Pero si esa madre, ese padre, ese tío, ese abuelo, esa abuela, tiene respaldo de más padres y madres de familias que realmente en cada centro que nosotras ocupamos, que nuestras criaturas ocupan, hay una exigencia del grupo, ya no es individual, es colectivo, ¿no? Y eso se amplifica a nivel social. Y cuando las cosas las amplificamos a lo social y lo personal deja de ser personal y empieza a ser colectivo, claro, conseguimos acciones políticas, ¿no? Porque la medida de presión es diferente. Yo muchas veces la gente, no, es que yo sola, es que claro, es que ¿qué me vas a pedir? Porque lo que yo haga no tiene impacto, por supuesto que tiene impacto. Claro, lo que pasa que es la excusa.
es una excusa para no responsabilizarnos de las cosas, ¿no? Y ahí sí que yo entiendo que las familias vamos como pollos sin cabeza en un mundo en el que los tiempos de nuestras criaturas no son los tiempos de nuestro trabajo, que tenemos trabajos que nos absorben, o nos precarizan, o nos absorben demasiado tiempo, o no podemos prestar atención suficiente, pero la educación de nuestras criaturas es nuestra responsabilidad y esto lo tenemos que tener asumidísimo desde el primer momento. Y el colegio o el centro escolar o el instituto también educa, pero los valores tienen que venir de casa. Sí. Los valores vienen de casa, el respeto a otra persona viene de casa. Porque yo también me pregunto, ¿qué hay en las casas de las criaturas que han estado acosando a esa chica? Porque ahora tienen un papelón. Sí. Porque además estarán siendo señaladas, estarán siendo acusadas, acosadas, porque la rueda va a seguir. Y ahora esas criaturas que necesitan lo primero, una terapia quizás y gestionar un poquito esta situación para que no se vuelva a dar y sobre todo para que sanen, porque dudo mucho que pensasen que su compañera iba a acabar suicidándose. Sí, yo creo que la reparación es importante aquí también, ¿no? Trabajar en esa reparación del daño en todas las partes. En todas las partes. Direcciones, ¿no? Y además tiene que ser bidireccional, ¿no? O sea, porque al final la sanción funciona, bueno, pues habrá situaciones en las que tendrá que haber sanción. Probablemente tiene que haber sanción, pero acompañada también de una reposición, ¿no? Porque si no tiene ningún sentido, quiero decir, se va a replicar. Y en las casas, pues yo creo que también ahí las madres y los padres tenemos que tomar también responsabilidad en eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo fomento en casa, ¿no? ¿Qué es lo que yo aplaudo de mi hijo, de mi hija, ¿no? Que cuando es que sea el protagonista, que sea el líder, pero ¿qué tipo de liderazgo estoy buscando? ¿Con qué tipo de liderazgo yo me identifico? Cuando va a jugar un partido de fútbol, le presiono para que sea el primero, el que más goles meta, tengo una exigencia brutal para el despunte, pues ahí es donde empezamos también a enseñar a esa competitividad desde la violencia y desde la comparativa a nuestras criaturas. Por eso digo lo de que es importante que tomemos conciencia a nivel individual, ¿no? Porque lo que yo hago, a mí me viene una madre, un padre o incluso del propio cole o instituto de mi criatura diciendo que mi hijo ha insultado a otro compañero o a otra compañera, que se ha metido con no sé quién, y yo tomo medidas en mi casa. Claro. Y yo soy la primera que cojo de la mano a mi hijo y le llevo al centro y le hago que pida disculpas. ¿Cómo ridiculizaste públicamente? Pides disculpas públicamente y a la criatura y a sus familias. Pero eso es un hecho de responsabilidad individual, ¿no? Sí, está claro, porque luego sí que es cierto que tenemos familias y en eso también el profesorado se queja de familias pues que a lo mejor van al centro también en esos casos de forma violenta, de tal... o que no vemos, ¿no? O mi hija no... Mi hijo no, mi hijo... Es imposible. A ver, yo creo que esto es un dicho así como muy popular, pero yo creo que es una realidad. Yo conozco a mis criaturas en el rol de criaturas de mis hijos en mi casa, pero no les conozco en otro marco de acción. Yo sé cómo se comportan porque cuando yo he hablado con el profesorado del ISTI o del cole me han dicho tu hijo tu hijo y entonces, bueno, pues más o menos me da una idea de que hay una sintonía, ¿no? Pero hay situaciones en las que no, entonces no podemos tener ni vendas ni bozales. Claro que no. No. Entonces eso para mí es fundamental, esa responsabilidad de la familia como institución también social. Pues nada, vamos a quedar con eso, si te parece. Nos vamos a quedar con eso. Y bueno, te voy a citar para otro día. Nos veremos pronto y nada, pedimos pues bueno, un poco de responsabilidad a todas las partes, porque aquí influye la comunidad educativa, influye el Estado, influyen las comunidades autónomas, aquí todo
forma parte de un engranaje que puede salvar vidas o puede condenar vidas, ¿no? Entonces, sobre todo que desde la familia estemos atentos, tengamos un diálogo con nuestras criaturas para que puedan contarnos lo que están viviendo, porque el problema de muchas veces es el silencio sobre el que se soportan este tipo de situaciones. Y luego, si nos las cuentan, tener los medios necesarios para poner fin a esto. Si un centro no activa un protocolo anti-bullying, pues ir denunciarlo y que vaya a donde tenga que ir. Y yo no sé, pero yo ante situaciones así, si hay que cambiar de centro escolar ante la vida de una criatura, no sé si no es la solución, obviamente, pero es que los centros también tienen que asumir las responsabilidades que deben. Pero sobre todo eso, que las familias estemos acompañando a nuestras criaturas, que no es que les esté cargando de más responsabilidad, sino que escuchemos. No, pero es que es una responsabilidad que tenemos. Es que las criaturas no se crían ni en una pantalla, ni en el parque, ni en casa. Es que necesitamos espacios de comunicación. Y al final es verdad que todas y todos vivimos, especialmente todas, vivimos muy presionadas por horarios, por tiempos, por poco tiempo de disfrute. Les apuntamos a 50.000 cosas, que si extraescolar, que si academia, que si deporte, que si esto, y no tenemos un tiempo de compartir, ¿no? Y de conocernos, ¿no? Y yo creo que también hay momentos en la socialización de la criatura, ¿no?, que son muy estratégicos y que son muy importantes, y que a veces yo creo que esa negativa viene no solo ya desde el desconozco a mi hijo o a mi hija, sino desde el no puede ser así porque yo no he podido criar esto. Es que no eres única responsable de esa crianza, ¿no? Hay muchos factores. Entonces, por un lado sí que nos debemos de quitar un poco de peso de culpa en cuanto a responsabilidad, pero sí asumir la que nos toca. Claro. Sí. Pues nada, muchas gracias, Ainhoa. Nos veremos pronto para otra reflexión como esta, y hablaremos teníamos pensado hablar de mujeres en el espacio rural, que sabes que es un tema que me apasiona, pues yo soy más de pueblo que las amapolas y me encanta. Así que te emplazo a un nuevo encuentro y que tengas un maravilloso día. Lo mismo para ti y encantada de compartir. Gracias.